Buenas noches a todos, que Dios os bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mirad, no nos olvidemos de Jesucristo, no perdamos de vista la cruz. El sacrificio tan grande que Jesucristo hizo no puede ser olvidado. ¿Y por qué Jesucristo tuvo que sacrificarse? ¿Por qué Jesucristo vino a este mundo? Mirad, tenemos que saber, tenemos que entender que todos hemos pecado, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mirad, nosotros viviendo nuestra vida conforme a nuestros deseos y pasiones, a espaldas de Dios, vivimos una vida condenada, vivimos una vida en enemistad con nuestro Creador. Una vida de oscuridad, una vida apartados, porque hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera, porque hemos decidido dar la espalda a Dios y abrazar el mundo, y abrazar nuestros deseos, nuestras pasiones, buscando nuestros sueños, nuestras metas y nuestros objetivos, a espaldas de Dios, en contra de su palabra, en contra de su voluntad. Está en nuestra naturaleza caída esa inclinación al mal. Y aunque nosotros intentamos hacer lo bueno, acabamos siempre haciendo lo malo. Nosotros con nuestras fuerzas ciertamente no podemos ganarnos el cielo. Por eso Jesucristo tuvo que venir al mundo. Dios vino a este mundo. Mirad, Dios, Jesucristo, siendo Dios, no estimó en ser Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Estando en la condición de hombre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesucristo vino a este mundo, vino a obedecer, vino a mostrarnos que hay más bendición en servir que en ser servido. Vino a mostrarnos cuál es la manera de vivir, cuál es la manera correcta de vivir en esta vida, que es sometidos a la voluntad de Dios. Mirad, Jesucristo pudo haber venido a vivir en palacios, pero Él nació como el más pobre de cuantos hayan pisado este mundo. Jesucristo nació en un pesebre. Jesucristo fue señalado, fue perseguido, fue odiado, porque decidió no seguir las corrientes de este mundo, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad por la que Él había venido. Él vino a someterse a la voluntad perfecta del Señor. Él vino a alinearse con el propósito por el cual Él había venido. Jesucristo fue tentado en todo, pero en Él no hubo pecado, y puesto que no hubo pecado en Él, pudo cargar con los pecados de todos nosotros. Mirad, Jesucristo no le mataron. Jesucristo dio su vida en la cruz, la dio para cumplir el objetivo con el que había venido, que era para redimirnos, que era para perdonarnos, que era para justificarnos, que era para darnos vida y dárnosla en abundancia, que era para reconciliarnos con el Padre. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Jesucristo es el alfa y el omega. Jesucristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la resurrección y la vida. Jesucristo es Dios. Y Dios vino a este mundo. ¿Y por qué vino? Porque nosotros somos incapaces de justificarnos con nuestras fuerzas. Porque nosotros somos incapaces de ganarnos el cielo. Nosotros somos incapaces de hacer lo bueno. Mirad, nosotros jamás podríamos ganarnos el cielo, jamás podríamos tener una eternidad juntamente con nuestro Creador de no ser por Jesucristo, que vino a este mundo a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no somos capaces de vivir. Para que nosotros, si aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, podamos alcanzar la vida eterna, podamos ser justificados, podamos ser redimidos, podamos ser perdonados, podamos ser restaurados. Y esto es en el nombre que es sobre todo nombre, que es en el nombre de Jesucristo. Solamente en Jesucristo nosotros vamos a alcanzar la salvación. Fuera de Jesucristo solamente hay perdición, porque nosotros con nuestras fuerzas, nosotros con nuestra vana manera de vivir, nosotros que buscamos solamente el placer del momento, el placer terrenal, nosotros que hemos puesto los ojos en este mundo, nosotros que vivimos a espaldas de Dios, nosotros que vivimos conforme a nuestros deseos y pasiones, jamás podríamos alcanzar la eternidad con Cristo. Jamás podríamos ser hechos llamados hijos de Dios de no ser por Jesucristo, de no ser por su sacrificio, de no ser por la cruz, porque Jesucristo dio su vida en la cruz, pero Jesucristo no se quedó clavado en la cruz. Jesucristo resucitó al tercer día, venciendo a la muerte, venciendo al diablo,
venciendo a la muerte, porque Jesucristo venció, porque para lo que a los ojos humanos era un fracaso, Dios lo convirtió en una victoria. Jesucristo venció en la cruz, cuando parecía que todo estaba perdido, cuando parecía que todo había así terminado. Jesucristo resucitó, resucitó venciendo a la muerte, venciendo al diablo, venciendo a este mundo. No nos olvidemos de Jesucristo, no nos olvidemos del sacrificio tan grande que Él hizo en la cruz. Debemos de entender cuál es el Evangelio, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mirad, Jesucristo no vino a juzgarnos, Jesucristo vino a salvarnos. En Juan 3:16 nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por Él. Jesucristo vino a salvarnos, porque nosotros ya estábamos condenados, porque nuestros delitos y pecados nos condenaban, y debemos de entender que la paga del pecado es la muerte, y todos estábamos condenados a muerte. Porque todos hemos pecado, porque no hay uno bueno, solo Dios es bueno. Debemos de saber, debemos de entender que nosotros por nuestra cuenta, que nosotros con nuestras fuerzas, que nosotros no somos buenos y que nosotros cuando intentamos hacer lo bueno acabamos haciendo lo malo, que nosotros en este mundo sin Cristo estamos perdidos. Pero si nosotros vamos a Cristo, pero si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, pero si nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, tendremos vida y la tendremos en abundancia, porque déjame decirte que la vida que tú estás viviendo en este mundo sin Jesucristo no es vida. Tú vives en tinieblas, tú vives condenado, tú vives esclavo de tus deseos y pasiones, tú vives esclavo de este mundo, tú vives esclavo del diablo, tú vives esclavo de tus pasiones, de tus deseos, de tus metas, de tus objetivos, de tus sueños. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú eres libertado. Porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y solamente en Jesucristo nosotros podemos alcanzar esa salvación. Solamente podemos alcanzar esa libertad. Mirad, nosotros somos de Cristo y porque le pertenecemos, el poder del Espíritu que da vida nos ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Y es que nuestros pecados, nuestros delitos, nuestras faltas nos condenan, estamos condenados por ellas. Pero Jesucristo vino a liberarnos, Jesucristo vino a redimirnos, vino a perdonarnos, vino a darnos vida y a dárnosla en abundancia. Por eso nosotros no podemos olvidar, no podemos obviar, no podemos mirar a otro lado. Jesucristo vino a este mundo, Dios mismo se despojó y vino a este mundo a padecer como nosotros, vino a caminar como nosotros, vino a sufrir lo que nosotros sufrimos en este mundo, porque Él, siendo 100% Dios, también fue 100% hombre, y Él fue tentado en todo, y Él sufrió el desprecio, el rechazo, Él supo lo que era pasar hambre, Él supo lo que era caminar y lo que era vivir en este mundo. Y todo esto lo hizo por amor. Es que la historia de la cruz, la historia del Evangelio, es la historia de amor más grande jamás contada. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama, pero nosotros debemos de entenderlo. Nosotros debemos de entender que Dios nos ama y que Dios nos ha dado la salvación por gracia, porque es por gracia que somos salvos, mediante la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. La salvación es por gracia, para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios te da por amor. Su Hijo vino a morir en la cruz por todos nosotros. Y déjame decirte que el sacrificio de Jesucristo es perfecto, porque Dios lo hace todo perfecto, porque Dios no deja nada a medias. Es que el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio que hizo en la cruz, basta para salvarte, basta para salvarme. No necesita nada más, no necesita de nuestros esfuerzos, no necesita de nadie de este mundo, no necesita de nuestras buenas obras. Las obras de Dios son perfectas, Dios no deja nada a medias, Dios lo hace todo perfecto. Y cuando yo intento ganarme el cielo con mis fuerzas, y cuando yo intento justificarme con mis buenas acciones, y cuando yo intento ganarme el cielo mediante otras personas, mediante la religión, lo único que estoy diciéndole yo a Dios, que el sacrificio de su Hijo no fue suficiente. Le estoy diciendo yo a Dios que sus obras no son suficientes, que Él no hace las cosas bien, que Él las deja a medias, y que necesita de mí, y que necesita la religión, y que necesita de este mundo para que nosotros podamos alcanzar el cielo. Pero yo quiero deciros en esta hora que seamos libres de las mentiras de la religión, de las mentiras de este mundo y de las mentiras del diablo. Jesucristo, Dios lo hace todo perfecto, Él no deja nada a medias, y las obras de Dios son las que te van a llevar al cielo y no nuestras obras. Ahora bien,
La salvación, el regalo de la gracia, trae en sí obras, porque cuando nosotros entendemos lo que hemos recibido por gracia, cuando nosotros entendemos que somos salvos por el amor, porque Jesucristo vino a morir por nosotros, que Dios dio su vida por todos nosotros, nosotros ahora caminamos como hijos de Dios, como unos orgullosos testigos de la gracia de Dios, y entonces se ve, a los hijos de Dios se les ve en su caminar, en su andar, en su hablar, en su mirar, que ya no son los mismos, porque ciertamente Jesucristo te pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Él te justificó, Él te redimió, Él te ha dado una nueva vida. Ciertamente nosotros hemos muerto a la carne para nacer en el Espíritu. Nuestra nueva vida en el Espíritu da fruto y ese fruto glorifica a Dios. Y es maravilloso entender y comprender el regalo maravilloso de la salvación, entender y comprender de qué se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de que nosotros somos incapaces de justificarnos, somos incapaces de ganarnos el cielo, pero Dios, que sabe que nosotros somos incapaces de ganarse el cielo, vino a este mundo, se despojó a sí mismo, y Él vino a vivir la vida que tú y yo deberíamos haber vivido y no somos capaces. Él cargó con tus pecados, cargó con mis pecados, cargó con los pecados de todos nosotros y los clavó juntamente con Él en la cruz. Pero Él no se quedó clavado en la cruz, Él resucitó, venciendo a la muerte, venciendo al diablo y venciendo al mundo, para darte la vida eterna como un regalo, para justificarte, para redimirte, para perdonarte, para darte una nueva oportunidad, para darte una nueva vida, porque tú ya no vives en la carne, ahora vives en el Espíritu y ninguna condenación. Y para los que viven con Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros que tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ahora tenemos vida y la tenemos en abundancia. Nosotros ahora vivimos en el Espíritu y no vivimos en la carne. Tenemos que tener en cuenta que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mirad, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mirad, muchas personas no quieren saber de Dios, muchas personas miran a otro lado cuando se les habla de Jesucristo, cuando se les habla del Evangelio, cuando se les habla de la salvación, porque ciertamente Jesucristo es luz, el Evangelio es luz, nosotros ahora somos luz en medio de la oscuridad, y cuando nosotros nos acercamos a personas que viven conforme a sus delitos y pecados, que viven esclavos del pecado, que viven conforme a los deseos y pasiones de este mundo, conforme a las corrientes de este mundo, llamando lo bueno y malo y a lo malo bueno, no quieren nada saber del Evangelio, no quieren saber de la luz de Cristo, porque cuando la luz viene a sus vidas, revela el pecado que hay en ellos, revela la maldad que hay en ellos, y ellos quieren vivir conforme a sus pecados, quieren vivir en maldad, quieren vivir en oscuridad. Esas personas rechazan el Evangelio, rechazan la salvación de Cristo. Pero hay otras personas que viven en tinieblas, que viven en oscuridad, que viven conforme a sus deseos y pasiones, que viven esclavos del pecado, que cuando viene la luz a su vida, que cuando escuchan el Evangelio, que cuando Cristo se les hace una realidad en sus vidas, reciben con gozo la palabra de salvación, y estas personas pasan de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y traen mucho fruto y glorifican al Padre y dejan de vivir en la carne para vivir en el Espíritu. Nosotros debemos de entender que no está en nuestra mano, nosotros debemos de hablar el Evangelio, nosotros debemos de llevar una palabra al abatido, al perdido, al corazón endurecido, al que vive en las tinieblas, sabiendo y entendiendo que es Jesucristo, que es Dios, quien tocará los corazones, quien dará el crecimiento, quien dará en esa persona el fruto. En nosotros está sembrar, pues somos sembradores de la palabra de Dios. Y quiero deciros que todos estamos llamados a hablar del Evangelio, que todos los hijos de Dios somos luz en medio de la oscuridad, que todos los que hemos sido perdonados, redimidos, transformados en Jesucristo, todos los que hemos pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que predicar las buenas noticias, tenemos que hablar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque Dios nos manda, nos dijo: id y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos ha llamado a ser la luz, a ser la sal en este mundo. Ciertamente nosotros ya no seguimos las corrientes de este mundo, ni llamamos a lo bueno malo ni a lo malo bueno, porque debe notarse a los hijos de Dios que ya no caminamos igual, que ya no miramos igual, que ya no hablamos igual, que ya no pensamos igual, que nuestra mirada no está puesta en el mundo, sino que hemos puesto primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es maravilloso cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el reino de Dios, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en la cruz, cuando nosotros ponemos nuestros oídos en la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos poner nuestro corazón, ni nuestros oídos, ni nuestra mirada en este mundo, pues este mundo ya no tiene nada que ofrecernos. Y déjame decirte que en este mundo, que tú te encuentras vacío, que tú te encuentras solo, ansioso, que no alcanzas la paz, que cuanto más tienes, más quieres, que el poder no te sacia, que el dinero no te sacia, que no te sacia nada en este mundo. Tú solamente vas a ser saciado en Cristo, tú solamente eres saciado en Dios, pues es
el único que te puede dar paz, es el único que te puede saciar, es el único que te puede llenar. Nosotros hemos venido a este mundo a alinearnos con el propósito de Dios, a movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de nuestro Creador. Este mundo no tiene nada que ofrecernos, no. Busquemos en el mundo lo que solamente Dios nos puede dar. Y es que solamente Dios te puede dar la paz, solamente Dios te puede llenar, solamente Dios te va a dar la felicidad. Porque tú solamente vas a conocer el propósito que Dios tiene para tu vida cuando tú vienes a Él. Y entonces entiendes por qué viniste a este mundo. Tú viniste a este mundo a tener una relación con tu Creador, con tu Padre. Tú viniste a hacer las buenas obras que Dios ha predispuesto para todos nosotros, para los hijos de Dios. Nosotros hemos venido a movernos bajo la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y no hacer y deshacer conforme a nuestros deseos y pasiones, conforme a nuestra voluntad. A hacer lo que a nosotros nos place. A dar rienda suelta a nuestra carne. Nosotros no hemos venido a saciar nuestros deseos y pasiones, sino a hacer la voluntad de Dios. Nosotros hemos venido a este mundo a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque tenéis que saber que Dios tiene un plan para tu vida, para mi vida, para la vida de todos nosotros. Así que nosotros, cuando encontramos a Jesucristo, cuando aceptamos el Evangelio, cuando entendemos y comprendemos que es por gracia y no por obras, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos arrepentimos de nuestro pecado, ciertamente cruzamos esa puerta estrecha. Y ahora tenemos que andar ese camino que lleva a la vida, y que pocos son los que lo hallan. Ciertamente la única manera de andar ese camino que lleva a la vida eterna es cruzar por la puerta que nos da acceso a ese camino, y la puerta es Jesucristo. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Mirad, todos nosotros hemos nacido en la carne, y algunos de nosotros hemos pasado más tiempo en la carne de lo que nos habría gustado. Pero ahora que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, ahora que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ahora que nos hemos arrepentido de nuestro pecado, hemos vuelto a nacer, hemos cruzado la puerta, ahora vivimos en el Espíritu y ya no vivimos en la carne. Y es maravilloso, porque Jesucristo lo ha hecho todo nuevo en nuestras vidas, porque hemos sido redimidos, porque hemos sido perdonados, porque nosotros ahora hemos abrazado nuestra nueva vida, que nada tiene que ver con nuestra vida en el mundo. Pero mirar, ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ellas. Nosotros vemos como en este mundo cientos de miles de millones de personas cruzan esa puerta ancha y caminan ese camino espacioso. Mirad, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es camino de muerte. Y ese camino espacioso que lleva el mundo nada tiene que ofrecernos. La manera que tiene de hablar las personas, la manera que tiene de pensar, nada tiene que ver con los hijos de Dios. Por eso nosotros no podemos desear ni anhelar las corrientes de este mundo. Nosotros no podemos seguir llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nosotros no podemos estar en ciertas reuniones, ni en ciertas conversaciones, ni hablar de cierta manera, porque nosotros ahora hemos sido apartados, hemos sido elegidos por Dios, y aun estando en el mundo ya no pertenecemos a este mundo. Y nosotros, con nuestro caminar, con nuestro hablar, con nuestro pensar, nosotros debemos de dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y nosotros debe de verse en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de mirar. Se tiene que ver que nosotros hemos vuelto a nacer, se tiene que ver que somos hijos de Dios, se tiene que ver que somos luz. Porque si nosotros hablamos, pensamos, miramos como este mundo mira, piensa y habla, ciertamente somos del mundo. Pero si nosotros miramos, hablamos y escuchamos lo que Dios tiene que decirnos, lo que Dios quiere que hablemos, lo que Dios quiere que pensemos, entonces nosotros somos hijos de Dios, porque nosotros, que hemos vuelto a nacer, tenemos nuestra mirada puesta en la cruz y nuestros oídos puestos en la palabra de Dios, y ciertamente no nos dejamos arrastrar por las corrientes de este mundo ni contaminar por este mundo. Nosotros debemos de proponernos en nuestro corazón no contaminarnos. Y cuando tú prestas tus oídos, y cuando tú prestas tu vista, y cuando tú pasas tiempo en reuniones, en conversaciones que nada tienen que ver con Dios, en el cual no se honra, ni se habla, ni se quiere a Dios, ciertamente nosotros no podemos estar ahí. Ciertamente nosotros no podemos. No podemos, somos hijos de Dios. Mirad, el cruzar la puerta es solo el principio. Es solamente el principio del camino. Nosotros, ahora que hemos aceptado a Jesucristo, que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos cruzado esa puerta estrecha y ahora vamos a empezar a caminar en ese camino angosto, debemos de entender y saber que solo es el principio. Es el principio. Jesucristo te ha redimido, te ha perdonado, te ha transformado. Y ahora nos toca caminar como hijos de Dios. Y ese camino es solamente el principio. Nosotros debemos de ir creciendo en el Espíritu, ir madurando en el Espíritu. Y nosotros debemos ir alineándonos con el propósito que Dios tiene para nosotros. Debemos dejar
dejarnos ser transformados por Dios. Dios nos va a ir moldeando, Dios nos va a ir transformando. Ciertamente, Dios es el buen alfarero y Él nos va a ir dando forma. Muchas veces nos tendrá que romper y nos va a doler, pero Él tiene que transformarnos, Él tiene que purificarnos. Pasaremos por tormentas, por procesos, por desiertos, pero gocémonos en esos momentos porque es Dios moldeándonos, es Dios tratándonos. Mira, Dios no te está castigando. Dios lo que te está es corrigiendo, Dios te está moldeando, Dios te está dando forma, la forma que Él quiere que tú tengas como hijo de Dios que eres. Él quiere que tú te alinees a su propósito, Él quiere bendecirte, Él quiere que tú crezcas espiritualmente para poder darte esas bendiciones que Él ha predestinado para ti. Porque mirad, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y tú que le amas, Él tiene grandes cosas para nosotros, para tu vida, para mi vida, pero antes debes ser procesado, antes debes ser transformado, antes debes madurar y crecer en el Espíritu, porque déjame decirte que una bendición fuera de tiempo se convierte en una maldición, y Dios quiere que tú sepas utilizar correctamente y disfrutar correctamente las bendiciones que tienen para tu vida, que sea para edificación y no para destrucción. Mirar, Dios no es que se esté tardando, es que los tiempos de Dios son perfectos y a su tiempo tú recibirás las bendiciones que Dios ha preparado para ti. A su tiempo, tú podrás alinearte con su propósito, podrás alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida y tú vas a ser una herramienta viva y eficaz en las manos de Dios, porque Dios quiere utilizarte, porque a Dios le ha placido utilizar a hijos e hijas con un corazón dispuesto que dicen: heme aquí, Señor, utilízame. Pero para eso debemos de andar el camino estrecho, para eso debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Para eso nosotros debemos dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Debemos que dejar de llevarnos por las corrientes de este mundo. Tenemos que dejar de poner nuestra mirada y nuestro corazón en el mundo para ponerlo en el reino de los cielos y su justicia. Nosotros siempre con la mirada puesta en la cruz, con nuestros oídos puestos en la palabra de Dios, queriendo agradar a Dios, dando buen fruto. Ese fruto debe glorificar a Dios. Mirad, nosotros, ahora que hemos aceptado a Jesucristo, nosotros estamos juntamente con la vid. Jesucristo es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Y si tú permaneces cerca de Cristo y no cerca de este mundo, cerca de Cristo, con tu mirada puesta en la cruz, con tus oídos puestos en la palabra de Dios, tú darás fruto y lo darás en abundancia, porque tienes que saber que lejos de Jesucristo, con tus fuerzas, a tu manera, queriendo hacer tú las cosas, tú te vas a secar, tú no vas a dar buen fruto. Nosotros solamente daremos frutos alineados con el propósito de Dios, cerca de Jesucristo, con nuestra mirada en la cruz, con nuestros oídos puestos en la palabra de Dios, no haciendo las cosas a nuestra manera, no queriendo hacer y deshacer conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestra agenda, conforme a lo que nosotros queremos, porque muchas veces, mirad, Jesucristo nos perdona, Jesucristo nos redime, Jesucristo nos transforma, nosotros volvemos a nacer y empezamos a caminar en el Espíritu, pero en vez de caminar queremos correr y queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos buscar atajos, y nosotros nos marcamos un calendario y nos marcamos unos objetivos. Y no necesariamente nuestros objetivos y nuestro calendario es malo, son cosas buenas, pero son cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Mirad, pararos a preguntaros por un momento cuántas cosas buenas estás haciendo que Dios no te ha mandado que hagas y que te están desenfocando y que te están retrasando y que estás retrasando el propósito que Dios tiene para tu vida, porque te estás afanando, porque quieres cargarte, porque quieres hacer muchas cosas, porque quieres correr. Pero déjame decirte que ahora que vives en el Espíritu, ya no de nada vale correr, de nada vale hacer las cosas conforme a tu manera de pensar, conforme a tus fuerzas. Tú ahora tienes que hacer las cosas a la manera de Dios, a los tiempos de Dios, y debes de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mirad, nosotros ahora que hemos cruzado la puerta, nosotros ahora que vivimos en el Espíritu, nosotros ciertamente no estamos solos, nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, que nos guía, que nos fortalece. Mirad, Jesucristo le dice a sus discípulos cuando se va, dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de la justicia y del juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, cuando nosotros somos redimidos, somos perdonados, somos justificados, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando volvemos a nacer,
recibimos el Espíritu Santo de Dios. Ciertamente nosotros no recibimos un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder, de dominio propio. Y es el Espíritu Santo ahora en nosotros que nos guía, que nos capacita, que nos fortalece, que nos da la sabiduría que tanto necesitamos. Tú y yo no estamos solos, porque Jesucristo no nos libertó. Jesucristo no nos dio vida y nos la dio en abundancia. Jesucristo no nos pasó de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, para dejarnos solos, para abandonarnos, para dejar la obra medio hacer. Mirar la obra que ha comenzado en todos nosotros. Dios la va a perfeccionar y el Espíritu Santo nos va a guiar y el Espíritu Santo nos va a capacitar y el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Y tú, cuando necesites guía, cuando necesites dirección, cuando necesites fuerzas, pídele al Espíritu Santo de Dios que te las dé. Pídele al Santo Espíritu de Dios que te guíe, que te capacite, que te fortalezca. Mirad, no estamos solos. Dios está con nosotros y el que está con nosotros es más fuerte que el que está en el mundo. Así que no temas de lo que pueda venir en tu contra. Así que tú no temas cuando vengan a hablar mal de ti. Tú no temas cuando te juzguen, cuando te señalen, cuando te critiquen. Tú siéntete orgulloso de que eres un hijo de Dios. Siéntete orgulloso que has pasado de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, y que el Espíritu de Dios está contigo. Por eso nada tienes que temer. Tú no temas este mundo, tú no temas al diablo, tú no temas a las personas que se levanten en tu contra, porque habrá muchas personas que se levanten en tu contra porque no quieren saber de Dios, porque el Evangelio les confronta, porque la muerte de la cruz en Jesucristo les confronta, porque a muchas personas la cruz les confunde y les atemoriza y no quieren saber de Dios, porque quieren vivir a espaldas de Él, porque quieren hacer y deshacer conforme a sus deseos y pasiones, porque quieren vivir en tinieblas para que sus pecados no salgan a la luz, y te criticarán y te juzgarán y querrán ridiculizar tu fe. Pero nosotros debemos de estar gozosos porque tenemos al Señor, porque tenemos al Espíritu Santo, porque ahora tenemos vida, porque andamos ese camino que sí que es angosto, que es difícil, pero no estamos solos, porque Dios nos ayuda y su gracia es la que nos empuja cada día, la que nos levanta, la que nos fortalece. Mirad, nosotros ciertamente somos débiles, pero debemos de gloriarnos en nuestras debilidades, para que repose sobre nosotros el poder de Cristo. Porque ciertamente el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, y cuando nosotros aceptamos y entendemos que no podemos salvarnos, que nosotros no podemos cambiar, que nosotros no podemos andar ese camino angosto, ni mucho menos cruzar la puerta estrecha, si no es por gracia, si no es porque Jesucristo se sacrificó hace 2000 años en la cruz para darnos vida y dárnosla en abundancia, ciertamente nosotros ni podemos cruzar la puerta estrecha, ni podemos andar el camino angosto que nos lleva a la vida eterna. No podemos. Y cuando nosotros entendemos que no podemos, y cuando nosotros entendemos que somos débiles, y cuando entendemos que solamente es Dios quien lo puede hacer en nuestra vida y que es por gracia, que es un regalo que Dios nos da por amor, entonces el poder de Dios entra en acción en nosotros, el poder de Dios nos da las fuerzas y en nuestras debilidades somos fortalecidos y en nuestra necedad nos hacemos sabios. Porque Jesucristo nos da la sabiduría, porque Jesucristo nos da las fuerzas, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso os digo a todos aquí y ahora, no te olvides de la cruz, no te olvides del Evangelio, no te olvides del sacrificio que Jesucristo hizo por todos nosotros. Hace falta que se hable del Evangelio, hace falta que se conozca el Evangelio. Y esta es la verdad, que Jesucristo vino a morir por todos nosotros para darnos vida y dárnosla en abundancia, porque nosotros no podíamos salvarnos, porque nosotros no podíamos justificarnos. Y Jesucristo dio su vida, pero ciertamente no se quedó clavado en la cruz. Él resucitó, venciendo la muerte, venciendo al diablo, venciendo este mundo. Y nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que tener y saber que sois hijos de Dios, que no estamos solos, fortaleceros. Mirar, estemos constantes en la oración. Oremos en todo momento y demos gracias a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, por todo lo que ha hecho en mi vida, por todo lo que ha hecho en las vidas de todos nosotros y lo que va a hacer. Que Dios os bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de vosotros.